En la segunda parte de la introducción comenzamos con lo que son las terminales de alimentación. Entonces, había mencionado que podemos utilizar una fuente positiva en la primera terminal y esta directamente conecta a la Tierra, la terminal negativa. Sin embargo, también podemos utilizar fuentes de alimentación bipolares. Son aquellas que tienen tres terminales. Una terminal es para un voltaje positivo, otra terminal es para un voltaje negativo y existe una tercera terminal que es una terminal común. Esta normalmente va conectada a una tierra. Entonces cualquier voltaje que yo quiera medir dentro de mi circuito tiene que ir referenciado a esa tierra común o ese punto común. Mi voltaje de salida, había mencionado que el voltaje de salida es igual a una ganancia de lazo abierto por un voltaje diferencial que es igual a la diferencia o a la resta de mis terminales de entrada. La no inversora menos la inversora. Es un valor calculado, sin embargo, como mi ganancia de lazo abierto es muy alta, sería un voltaje de salida irreal el que yo tendría. El circuito prácticamente se satura, entonces lo que yo tendría a la salida será un voltaje de saturación positivo o negativo, tal como se menciona en esta ecuación. ¿De qué depende de que mi voltaje de salida sea positivo o negativo? Pues depende de la polaridad o del signo que yo tenga en esta resta. Si este signo es negativo, mi voltaje de salida será negativo. Si el signo es positivo, ese voltaje de salida será positivo. Solamente tengo entonces dos opciones en el voltaje de salida. No mencioné que ese voltaje diferencial sea igual a cero porque es muy difícil que lleguen a cero. ¿Por qué? Bueno, si nosotros despejamos el voltaje de saturación, perdón, el voltaje diferencial necesario para que haya un cambio en el voltaje de salida, entonces si manejamos un voltaje de saturación de 13 volts, normalmente se maneja como el voltaje de alimentación menos 1 o 2 volts. Entonces, manejando una alimentación de 15 volts para el amplificador operacional, el voltaje de saturación sería 13 volts aproximadamente. Si dividimos esos 13 volts entre mi ganancia de lazo abierto, yo obtendría 65 microvolts, positivos o negativos. Si yo tomo en cuenta una señal de ruido, esa señal de ruido probablemente sea del orden de los milivolts, sea un voltaje mucho mayor a esos 65 microvolts, por lo que tendría cambios en el voltaje de salida inesperados o que yo no deseo. Entonces por eso es muy difícil obtener 0 volts en la entrada. Como ejemplo, bueno, tengo un circuito en la figura 2.3, no está aquí, pero básicamente es un amplificador operacional alimentado con 15 volts y menos 15 volts, con sus dos terminales de salida. Y para ambas terminales, pues yo tengo que calcular el voltaje de salida teniendo diferentes valores para las terminales de entrada. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo tendría para la terminal de la entrada inversora menos 15 volts, perdón, menos 10 microvolts y menos 15 microvolts para la entrada no inversora o positiva. Entonces, si hago la resta serían menos 15 microvolts menos 10 microvolts me da como resultado menos 5 microvolts. Si yo esos menos 5 microvolts le multiplico la ganancia que es de 200.000, obtendría un voltaje negativo a la salida.
Mi voltaje real sería el voltaje de saturación negativo, que son menos 13 volts, que este es el real y este es el calculado. Así pasa con todos los incisos. Si yo, por ejemplo, resto 15 volts, 15 microvolts menos 10 microvolts, tendría 25 microvolts multiplicado por 200.000, tendría un voltaje calculado de 5 volts y un voltaje real de salida de saturación de 13 volts. Y hasta aquí se termina la segunda parte de la introducción.